¿Has estado en un desastre natural? Me acabo de mudar a la playa en Carolina del Sur hace unos 4 meses. Aproximadamente 3 semanas después de descender, el huracán Matthew se dirigía hacia el estado. Inicialmente, no planeaba irme, pero lo más sorprendente para mí fue que 2 días antes de la tormenta, las colas para entrar a las estaciones de servicio eran millas de largo. La gente tardó alrededor de 2 horas en conseguir gasolina. Decidí salir al día siguiente y el gobierno del estado decidió invertir ambos carriles de la enero del 26. No hay nada más extraño que ver ambos carriles de la interestatal yendo en la misma dirección. Aunque no pasé la tormenta, el solo hecho de experimentar esto me hizo sentir como si la situación estuviera completamente jodida. ¿Cuál es el procedimiento para comenzar la regulación del tráfico? ¿Simplemente colocan barreras y desvían los vehículos, o existe un método más estructurado para llevar a cabo esta tarea? El terremoto de 7,8 de Kaikoura en noviembre, aunque al final no fue tan grave para nosotros. Llegó como a la 1 de la madrugada de un lunes y estaba de mal humor porque me despertó. Intenté volver a dormir, pero seguía despertándome, como si alguien me estuviera sacudiendo bruscamente para despertarme. La cama estaba siendo sacudida. Se sentía como estar acostado en un trampolín cuando alguien más saltaba sobre él y se oía un ruido sordo y prolongado. Sabíamos que era muy grande cuando, después de recorrer Twitter, sitios de noticias y radio, decidimos empezar a caminar hacia los cerros, a la 1:30 de la madrugada, con nuestro perrito en brazos, porque se avecinaba un tsunami. Las sirenas de tsunami no son un sonido alegre. Sin embargo, terminó teniendo 2 pies de alto, por lo que habríamos estado bien. Esa noche fue rara. Desperté por el terremoto y no podía dormir de nuevo. Sentía como si la cama estuviera rebotando. La alerta de tsunami fue lo más tenso. Salimos a caminar hacia las colinas con nuestro perro. Todo parecía caótico, pero al final no pasó nada grave. Solo una ola pequeña. A veces, estas situaciones te hacen pensar en lo frágil que es todo. Todavía recuerdo el terremoto de Northridge hace un tiempo. Al parecer vivía cerca del epicentro. Me desperté con el sonido de platos chocando, solo que esta vez todo se movía. Violentamente. Se sintió como una eternidad, fue menos de un minuto en la vida real, y cuando se detuvo, hubo una calma inquietante, aparte de todas las alarmas de los autos que sonaron. Hace un mes, nos trasladamos de Valencia justo antes del terremoto de Northridge. Una familiar que todavía residía allí se resguardó bajo la mesa. Todo lo que había en su repisa se rompió y aparecieron algunas grietas en las paredes. Afortunadamente, la mayoría de sus cosas estaban empaquetadas, por lo que el daño no fue tan extenso. Sin embargo, un pez beta cayó al suelo y ella no pudo localizarlo hasta casi 1 hora después, cuando lo encontró vivo detrás del sofá. Cuando era adolescente, salí durante una advertencia de tornado para mirar a mi alrededor cuando todo se calmó. Luego miré hacia arriba y vi las nubes dando vueltas como agua alrededor de un desagüe directamente sobre mi casa. Aparentemente, esa nube en forma de embudo en particular se estaba retrayendo. De ahí la interrupción del ruido de la tormenta al pasar por encima. Vista muy humillante. Siempre he escuchado que jamás se debe salir durante un tornado si todo se vuelve repentinamente silencioso. Se dice que eso indica que el tornado está justo encima de ti, en la parte central. Sin embargo, solo he experimentado vientos fuertes en ocasiones. Por lo tanto, no tengo experiencia directa con este fenómeno. Creo que estoy de parto. Mi esposa me dio esa noticia mientras el huracán Gloria azotaba Long Island. Afortunadamente el parto fue largo, porque no pudimos ir al hospital hasta que la tormenta se calmó. Lo peor fue cuando regresaron a casa, porque no tuvimos electricidad durante las 2 primeras semanas de vida de nuestro primer hijo. Durante una tormenta de nieve increíblemente intensa, una madre le comunicó a su pareja que creía que estaba en trabajo de parto. Él condujo durante 2 horas a través de la tormenta hasta el hospital, solo para descubrir que era una falsa alarma. Al día siguiente, la situación se repitió, pero esta vez el bebé llegó al mundo de verdad. Yo estaba en el último año de la escuela secundaria en Joplin, Mo, cuando ocurrió el tornado. Mis amigos y yo estábamos en la carretera conduciendo a casa y la tormenta estaba justo detrás de nosotros. Prácticamente volamos por la carretera a 90 y luego nos atrincheramos en el sótano de nuestros amigos y, cuando salimos, todo estaba plano y nuestra escuela secundaria había sido arrasada por completo. Siento una fascinación especial por los tornados, por eso he visto en varias ocasiones el documental sobre Joplin. Hay una parte en la que una meteoróloga pierde la calma mientras advierte a la gente que busque refugio. Ese instante resulta impactante y revela la gravedad de la situación.
Mi primer tornado, nuestro refugio era muy seguro, sabíamos que estaba sucediendo pero teníamos electricidad, agua y las cosas estaban en calma. Al regresar y ver una camioneta de costado, fue cuando pensé por primera vez, esto podría haber sido malo. Recuerdo la primera vez que estuve en un tornado. Estaba en un lugar seguro, con electricidad y agua, todo tranquilo. Cuando salimos, vi una furgoneta de lado y pensé, vaya, esto podría haber sido peligroso. Me di cuenta de lo frágil que puede ser la situación en momentos así. Las cosas pueden cambiar rápido y lo importante es estar preparados. Terremoto del día de San Patricio en Cali allá por 2014. Terremoto de 5,4 a primera hora de la mañana. Estaba en la ducha y me echaron. Bajé las cortinas de la ducha y me golpeé la cabeza contra el azulejo. El temblor duró unos 20 segundos. Cuando cesó el temblor, recuerdo haberle gritado a mi prometida, Greg Grover, conejillo de Indias, una y otra vez. Cali ya se acabó por el terremoto masivo y pensé que iba a ocurrir uno grande. Esperamos unos buenos 20 minutos pero no llegó nada. Tenía cinta adhesiva en la frente y Grover estaba temblando. Ese día fue algo raro. Me acuerdo que estaba en la ducha cuando todo empezó a temblar. Una sacudida fuerte y caí, llevando las cortinas conmigo. Después de eso, solo podía gritarle a mi prometida que agarrara a Grover, nuestro conejillo de Indias. Esperamos un rato, pensando que vendría algo peor. Al final, solo quedamos en shock y con una cabeza vendada. Grover estaba más asustado que nosotros. Estaba enojado porque mamá no me dejó ir a Whataburger porque había un pequeño tornado romperramas en el suelo. Estaba parado en la esquina de nuestra cuadra mirando cómo arrancó el techo del lavadero de autos, que estaba justo al lado de Whataburger. Entré y escuché a mi mamá ahora. A veces, las cosas no salen como queremos. Recuerdo una vez que quise salir a un lugar y mi madre me detuvo por seguridad. Estaba frustrado, pero al ver el caos a mi alrededor, me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. Lo importante es que la familia siempre está primero, incluso si no gusta en el momento. El terremoto de Loma Prieta en Santa Cruz. No tenía edad suficiente para recordarlo, pero mis padres describen haber visto cómo la carretera en la que vivíamos se agrietaba completamente a lo largo de la línea central durante millas. Nuestra casa era una antigua casa victoriana y se mantuvo sólida a pesar del temblor mientras observábamos gigantescas nubes de polvo volar desde las montañas debido al temblor. Las imágenes de esas nubes de polvo son muy intensas de ver. Es como un animal gigante sacudiéndose después de un día polvoriento. Ahora vivo en una casa a 30 metros de la falla de San Andrés. No es mi compra de casa más inteligente. Es curioso cómo las experiencias de nuestros padres nos marcan. No viví el terremoto, pero imagino el caos. La casa victoriana aguantó, lo que es bueno, pero estar tan cerca de la falla no suena fácil. A veces, el lugar donde vivimos nos recuerda historias pasadas, pueden ser interesantes o un poco inquietantes. La vida sigue, y uno se adapta a lo que viene. He vivido en Florida durante aproximadamente 2 años y medio y mi primera tormenta grave fue el huracán Matthew. Estaba acostumbrado a que la gente se llevara los pequeños huracanes que amenazaban con pasar, así que no me asusté hasta el día en que debía azotar. Estaba trabajando en un turno y poco a poco me di cuenta de la realidad de la tormenta mientras atendía la avalancha de personas que compraban suministros para evacuar a sus mascotas. Mi momento de mierda llegó cuando uno de los gerentes, que es de Puerto Rico, dejó de decir que se iba a pasar el huracán asando y empezó a decir que era una tormenta a la que había que temer. Entiendo lo que dices. Cuando llegas a un lugar nuevo, a veces no sabes qué esperar de estas cosas. Recuerdo una tormenta similar. La gente solía actuar con calma, pero el ambiente cambiaba rápidamente. Fue un momento de incertidumbre, viendo cómo todos se preparaban. Esa sensación de que lo que parecía normal se tornaba en algo serio me hizo entender mejor esas advertencias. Al final, uno nunca está realmente preparado para lo que puede pasar. Las nubes de cenizas volcánicas cerraron todos los aeropuertos. Así que 2 amigos tuvieron que pasar sus vacaciones en Melbourne con nosotros durante varios días más. Nos hicieron ver toda la costa de Jersey. El momento de mierda fue cuando había un tipo que animaba a la gente a llamarlo la situación. Vi cada episodio durante 2 días. Nunca, jamás, volveré a ser el mismo. A veces, las cosas no salen como planeamos. Recuerdo una vez que unos amigos se quedaron en casa porque no había vuelos. Terminamos viendo una serie que nunca habría elegido. 2 días enteros de capítulos y comentarios random.
Había un tipo que se hacía llamar La Situación. No sé si fue divertido o una tortura, pero sí, al final, me cambió la perspectiva de las series de reality. Estaba en el piso 11 de un edificio de 40 años aquí en Japón cuando el sistema de alarma temprana de terremotos se activó informando que un terremoto Sindoi 9 iba a ocurrir en unos segundos. Por un momento miramos a nuestro alrededor como bueno, adiós. Resulta que fue una rara falsa alarma. Estaba en el 11º piso de un edificio de 40 años en Japón cuando sonó la alarma de terremoto, avisando que venía un Sindoi 9. En ese instante, todos nos miramos como diciendo bueno, adiós. Finalmente, fue una alarma falsa, algo muy raro. Fue una experiencia tensa, pero al final solo una anécdota. No terminó azotándonos, pero estaba trabajando en un preescolar con niños de 1 año cuando se avistó un tornado cerca de nosotros. Teníamos procedimientos para tornados y había experimentado advertencias de tornados antes, pero nunca mientras trabajaba. La advertencia llegó justo después de que habíamos hecho dormir a todos nuestros niños, y recuerdo que pensé, por supuesto esto tiene que suceder durante la hora de la siesta. El momento en que estábamos parados en el pasillo rodeados de cunas de niños pequeños confundidos y somnolientos, fue cuando me di cuenta de que sí, esto realmente estaba sucediendo. Ese momento fue algo curioso. Estábamos en el pasillo con todos los niños dormidos y la situación era surrealista. Ver a los pequeños confundidos y cansados mientras escuchábamos la alerta me hizo pensar en lo inesperado de la vida. A veces las cosas no salen como uno espera. Pero al final, fue solo una experiencia que contar y nada más. Recuerdo el terremoto de Nisqually. Toda esa mañana tuve una sensación aburrida y siniestra. Los perros aullaban y los pájaros hacían un ruido fuerte y discordante. De hecho, me preguntaba si podría venir un terremoto. Y un par de horas más tarde así fue. El sonido fue lo más aterrador. Lo escuché varios segundos antes de que llegara, procedente del norte. Era como un tren hecho de truenos. Entonces la casa empezó a dar bandazos y los estantes arrojaron su contenido. Salí corriendo y sentí que el suelo se sacudía de un lado a otro. Esa mañana fue rara. Los perros ladraban y los pájaros estaban incómodos. Cuando sentí el temblor, ya tenía un mal presentimiento. El ruido era aterrador, como un tren de trueno. La casa se movía y las cosas caían de las estanterías. Salí rápidamente y sentí la tierra temblar bajo mis pies. Fue una experiencia surrealista que no olvidaré. Esto es menor en comparación con el resto, pero yo tenía unos 16 años y teníamos vientos increíblemente fuertes en nuestra zona. Mi mamá estaba sentada en su habitación con las cortinas cerradas viendo la televisión y yo observaba cómo se desarrollaban las cosas en la ventana de la cocina. Teníamos estos pinos altos muy cerca de nuestra casa. Mamá, esos pinos están temblando. Creo que se van a caer. Mamá, deja de ser un bebé. Esos árboles tienen más de 100 años. Mamá, los pinos acaban de caer. Casi no me creyó. 3 o 4 de ellos cayeron juntos al jardín de los vecinos en el momento en que ella me dijo que no se caerían. Fue muy divertido. Era una tarde cualquiera, con viento fuerte. Recuerdo que tenía 16 años y estaba en la cocina mirando por la ventana. Le avisé a mi mamá sobre los pinos que se movían. Ella no me hizo caso, decía que eran muy viejos para caerse. Pero justo cuando lo decía, cayeron varios en el jardín del vecino. No podía creerlo. Su reacción fue de sorpresa total. A veces, la naturaleza tiene su propio sentido del humor. Huracán Katrina, estaba afuera en medio de la tormenta tratando de fumar un cigarrillo, cuando la madera de la estructura de la casa en construcción de al lado comenzó a volar por el aire y a estrellarse contra mi casa. En ese momento me di cuenta de que estaba demasiado drogado para la realidad y me refugié dentro. Fueron unos días largos. Fue una experiencia intensa. Estar allí, intentando fumar un cigarrillo mientras el viento levantaba la madera de la casa de al lado, fue surrealista. En ese momento, caí en la cuenta de que no estaba en condiciones de lidiar con la situación. Regresar adentro fue lo más sensato. Pasar esos días encerrado no fue fácil, pero puedes imaginar lo que pasó afuera. Estaba trabajando en un centro comercial cuando azotó un tornado. Por lo general, no hay tornados en Nueva Zelanda, por lo que ninguno de nosotros tenía idea de lo que estaba sucediendo. Además de que se estaban arrancando pedazos del techo. Las cosas empezaron a volar y las vigas cayeron. Fue aterrador y extraño porque no había ventanas en esta tienda, así que ninguno de nosotros sabía que había una tormenta.
No fue hasta que nos evacuaron afuera que vimos el tornado. No recuerdo un día tan loco como ese. Estaba trabajando en el centro comercial y de repente comenzó a pasar lo de la tormenta. No sabía que había un tornado porque no había ventanas. Todo se movía, techos volaban y se escuchaban ruidos extraños. Cuando finalmente nos evacuaron, afuera todo se veía diferente. Ver el tornado fue impactante. Jamás pensé que viviría algo así en Nueva Zelanda. Fue una experiencia surrealista. Estaba visitando a mi familia en Oklahoma durante el brote del tornado 99. Supe que la mierda era real cuando vi un auto al otro lado de la calle comenzar a deslizarse y los árboles comenzaron a balancearse hacia adelante y hacia atrás, y me dijeron que fuera al refugio contra tornados. Afortunadamente, no fuimos golpeados por el tornado de Bridge Creek. Era un día normal en Oklahoma hasta que todo cambió. Recuerdo ver un coche moverse raro y los árboles inclinándose. Ahí fue cuando me dijeron que bajara al refugio de tornados. Estar ahí, sin saber qué pasaría, fue tenso. Por suerte, nuestra zona no fue afectada por el tornado de Bridge Creek. Simplemente fue una experiencia que nunca olvidaré. Bien por ti por agarrar a esos niños y ayudar a esa pobre mujer. ¿Te imaginas su terror al saber que probablemente no sería lo suficientemente fuerte para salvarlos a todos? El alivio y la gratitud que debió haber sentido. A través de recuerdos, afortunadamente muchos se han desvanecido. Solo ese sonido persistente, la persona no comprendía plenamente la situación. Solo dos extraños llevándose a sus hijos y huyendo. Gritó: ¿qué están haciendo? Pero pronto quedó claro lo que estaba ocurriendo. Caray. Recuerdo mayo de 2003. Un domingo, yo, de 10 años, fui a jugar bolos con mi mamá. Escuchamos que el clima empeoraría pronto, así que nos dirigimos a casa. De camino a casa, miré a través del techo corredizo del auto y vi el corazón de un tornado que se estaba formando en lo alto. Cayó a 1 milla de distancia y mató a varias personas. 4 de mayo de 2003 en Kansas. Vaya, ¿qué está sucediendo con este hilo y el 2003? Viví algo parecido, pero en esa ocasión tenía 6 años y regresaba a casa después de cambiar cartas de Pokémon. Recuerdo haber conseguido mi primer Umbreon y pensar: el tornado no puede tenerlo. En esa época, aunque no hubo muertes por el tornado, se registraron importantes daños materiales. Eran otras prioridades en ese momento, desde la perspectiva de una persona pequeña. Siempre pensé que mi plan para un tornado era bastante sólido, pero nunca consideré ponerme PPE a pesar de que tengo suficiente. Solo puse un poco de PPE de repuesto en el armario que pretendo usar en dicha tormenta. Quiero agradecerles. Es curioso cómo a veces creemos que estamos preparados para todo. Mi amigo siempre tenía su equipo listo para emergencias, pero nunca pensó en usarlo. Un día, le pregunté si había revisado su equipo antes de una tormenta. Se dio cuenta de que solo lo guardaba. Al final, decidió equiparse adecuadamente. Siempre es bueno recordar que la prevención es clave. Hace unos meses estuve en un terremoto mucho más pequeño pero aún aterrador. Era un 5.0 y escuché este ruido sordo e inmediatamente culpé a mi vecino imbécil que pone su música a todo volumen, cuando pasa sin importar la hora del día. Entonces me golpeó el temblor y lo primero que solté fue "no, vecino". Estaba aterrorizado y no fue nada en la escala de lo que todos ustedes vivieron. No puedo imaginar lo aterrador que debe haber sido eso. Entiendo. Hace un tiempo, también experimenté un temblor leve. Al principio pensé que era algún ruido extraño, como algo que caía. Luego la tierra empezó a temblar y me di cuenta de que era un sismo. Estaba solo y, para ser honesto, fue un momento desconcertante. No se compara con cosas más graves, pero es impresionante cómo un pequeño evento puede hacerte sentir tan vulnerable. Muchos momentos de ese día, pero el día siguiente fue mi verdadero home. Cuando fui a trabajar, no estábamos abiertos. Solo tuvimos que vaciar las entradas sin cita previa para que todo el restaurante no apestara, y miré hacia afuera y pude ver la ciudad. Sin árboles. ¿Loco? Para aquellos que no lo saben, Tuscaloosa también se llama ciudad druida por todos los robles. Fue entonces cuando realmente aprecié lo inmensa que era esa cosa. Deseo con ansias que los árboles vuelvan a florecer. No puedo esperar para regresar y disfrutar de juegos en compañía de mi familia, cuando todos los druidas hayan rebrotado y esté la naturaleza en su esplendor. Sí,
Estaba en el norte de Alabama y no parecía tan malo cuando sucedió donde vivía, pero luego condujimos por la carretera y todo desapareció, que estaba a menos de 1 milla de distancia. Entonces me sentí como un monstruo que podría haber sido yo. Escuché que estaba bastante mal allí abajo y me alegro de que salieras sano y salvo y Roll Tide. Parece que la situación fue bastante impactante. A veces no te das cuenta de lo que está pasando hasta que lo ves de cerca. Es fácil sentirse aliviado de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto. La comunidad a menudo se une en situaciones así, siempre es bueno saber que la gente está a salvo. Roll Tide, definitivamente. La vez que un tornado arrasó la subestación del pueblo fue divertida. Estuvimos sin electricidad durante unos buenos 3 días, conectando en cadena cables de extensión desde el generador del vecino a nuestros congeladores exteriores, para no perder toda nuestra carne. Lo bueno es que hay muchas parrilladas. Me encanta la comida a la parrilla. La vez que un tornado dejó a la ciudad sin electricidad fue interesante. Estuvimos sin luz por unos 3 días y tuvimos que conectar cables de extensión del generador del vecino a nuestros congeladores. La buena parte fue que hubo mucho asado. Me gusta la comida a la parrilla. Vivo en los suburbios occidentales de Melbourne, y puedo recordar el humo y el olor de esos incendios aunque no estuvieran tan cerca de nosotros. Es sorprendente lo lejos que llega esa mierda. Fui a Nueva Zelanda un año y fui al glaciar Fox y me dijeron que podían saber en el hielo si Australia tenía incendios porque dejaría un tinte rojo en el hielo. La verdad es que es impresionante cómo el humo de los incendios puede viajar tan lejos y afectar a lugares como Nueva Zelanda. Recuerdo que también había visto noticias sobre eso. A veces uno no se da cuenta del impacto que tienen estas situaciones en el medio ambiente. La conexión entre los eventos en un lugar y sus efectos en otro a miles de kilómetros puede ser sorprendente. Wow. Podría visualizar todo lo que describiste. Me siento mal porque por alguna razón nunca escuché del tornado Joplin, pero ni siquiera terminé de escribir en Google y apareció. Lamento que hayas pasado por eso. Solo puedo imaginar cómo se sintieron todos y cómo su vida cambió en un momento. No sé mucho sobre el tornado de Joplin, pero suena devastador. A veces, estos eventos parecen lejanos hasta que alguien comparte su experiencia. Me imagino que fue un momento difícil para muchos. La vida puede cambiar tan rápido, es un recordatorio de lo frágil que es todo. Es bueno escuchar historias de superación, aunque sean dolorosas. Recuerdo a Ike. Vivo en Houston y creo que fue cuando estaba en 7º grado. Mi mamá y mis 2 hermanos menores dormían en el cuarto de lavado mientras mi otra hermana y yo dormíamos en el pasillo. Recuerdo levantarme en medio de la noche y abrir la puerta principal para mirar afuera, el caos por todas partes. El viento soplaba Dios sabe qué tan rápido, ramas y hojas de árboles volando por todas partes. La lluvia caía con fuerza. Todo mi vecindario quedó destrozado por la mañana. Me gusta imaginarlo como si alguien abriera la puerta, asomándose cautelosamente y, de manera un poco torpe, cerrándola otra vez para alejarse, tarareando de forma nerviosa. Solo lo vi por la mañana, cuando estaba en su máxima expresión, impactando a la audiencia, pero sin llegar a ser amenazante. Eso fue tan salvaje. Yo era un niño en ese momento. Mi papá me despertó en medio de la noche cuando estaba cayendo para que pudiéramos escuchar los tornados que pasaban, pequeños, lo que sea, y los transformadores explotando. Me desperté en su habitación y salí y todos los árboles simplemente estaban destruidos. Afortunadamente, hubo pocos daños a la infraestructura. No tuvimos electricidad durante 20 días. Eso suena intenso. Recuerdo una vez que mi papá me despertó en la noche por una tormenta. Salimos y todo era caos, árboles caídos por todas partes. La atmósfera era rara, con esos ruidos de la naturaleza. La casa aguantó, pero estuvimos sin luz un buen tiempo. Esos momentos te marcan, te hacen sentir parte de algo más grande. Para cualquiera que lea esto, el triángulo Lafayette/Baton Rouge/Nueva Orleans recibió más de 24 de lluvia en 48 horas. Eso es Dios no quiere que este lugar siga existiendo niveles de lluvia. Casi sin previo aviso. Me había mudado al noreste solo 2 meses antes, pero recuerdo haber enviado mensajes de texto a todos los que me importaban remotamente para preguntarles si estaban bien. Esos momentos realmente ponen las cosas en perspectiva. La naturaleza puede ser extremadamente agresiva. Recuerdo cuando un amigo estaba en medio de una tormenta así, solo con poder enviar mensajes y esperar que los demás estuvieran bien. A veces, ese tipo de eventos puede conectar a las personas más que cualquier otra cosa.
La preocupación por los demás hace que todo se sienta más real. Espero que todos estén bien ahora. Estaba en mi último año de secundaria cuando llegó la tormenta de hielo. Los árboles se veían tan jodidamente extraños, como si hubieran estado encerrados en vidrio. Editar, lo recordaba mal, recién estaba comenzando la universidad. Había mucha nieve en el suelo, era un infierno ir y venir del campus. Sin embargo, recuerdo una tormenta de hielo que azotó nuestra área mientras estaba en la escuela secundaria. Recuerdo que en mi primer año de universidad hubo una tormenta de hielo. Todo estaba cubierto de una capa gruesa de hielo. Era complicado moverse por el campus, resbalaba un montón. Se veía raro, casi como si todo estuviera hecho de vidrio. En la secundaria también pasé por algo similar, pero esa vez fue más intenso. Así que, en 2 ocasiones, tuve que lidiar con el frío y el hielo. Nos mudamos desde Valencia un mes antes del terremoto de Northridge. Mi tía todavía vivía allí y se escondía debajo de su mesa. Todo lo que había sobre su repisa estaba destrozado, algunas grietas en las paredes. Afortunadamente, todo lo demás estaba guardado y no hubo mucho daño, pero tenía un pez beta que cayó al suelo y no pudo encontrarlo una vez que las cosas se calmaron. Casi 1 hora después lo encontró detrás del sofá. Todavía vivo. Eso fue una buena jugada del pez. Es curioso cómo a veces pensamos que todo está perdido y de repente hay una buena noticia. Me hace recordar momentos en los que todo parece caótico, pero al final hay algo que nos sorprende. Aunque no tengo peces, tengo una planta que sobrevivió a varias mudanzas. Siempre he escuchado que nunca salga durante un tornado si de repente se calma. La gente dice que significa que el tornado está directamente sobre ti y que estás en el embudo, creo, del mismo. Aunque antes solo he pasado por algunos vientos rápidos. Entonces, no lo sabría. No tengo conocimiento sobre tornados, pero eso es aplicable a los ciclones. La primera calma se encuentra en el ojo del fenómeno, y esta fase dura poco tiempo antes de que se intensifique, generando condiciones más severas que las iniciales. Sandy aquí también, aunque del lado de Jersey, aunque soy de Lanjuilan. Recuerdo que el sótano empezó a tener goteras y que mi padre enloqueció. Estaba afuera en el patio trasero, tratando de poner una lona sobre la ventana del sótano que tenía goteras. Afuera estaba oscuro como la noche, el viento aullaba y la lluvia caía a cántaros como nunca antes había visto. De repente algo en el aire cambió. El televisor del interior empezó a reproducir con fuerza el ruido de alerta de emergencia y las sirenas. Empezaron a sonar en lo alto. Y yo estaba afuera, como un imbécil, sosteniendo una lona y un balde y tratando de decirle con calma a mi padre que no era el cuerpo de ingenieros del ejército y que tal vez deberíamos volver adentro. Todavía tengo pesadillas con las sirenas y el ruido de la televisión de emergencia. Dios mío, toda esa noche, y las semanas siguientes, fueron horribles. La verdad, esa noche suena intensa. Estés afuera tratando de cubrir la ventana mientras todo se descontrola debe haber sido bastante estresante. No es fácil lidiar con ese tipo de situaciones. Recuerdo que en una tormenta también me quedé atrapado afuera un rato y todo parecía un caos. Las alertas y los ruidos son difíciles de olvidar. Esas experiencias marcan, para bien o para mal. Mi mamá le dijo a mi papá: creo que estoy de parto durante esta tormenta de nieve absolutamente masiva. Una tormenta del siglo, por lo que condujo 2 horas a través de la nieve hasta el hospital, solo para llegar allí y descubrir que era una falsa alarma. Al día siguiente pasó lo mismo, solo que yo nací esa vez. Ese tipo de cosas pasan. Es increíble lo que la gente hace en situaciones difíciles. Tu papá tuvo que enfrentarse a una tormenta de nieve para llegar al hospital, y luego resulta que era solo una falsa alarma. Pero al día siguiente, todo fue diferente. Es como si lo malo y lo bueno vinieran de la mano. Esa experiencia definitivamente debe haber sido memorable para tus padres. Tengo algo extraño con los tornados, así que he visto el documental de Joplin varias veces. Hay una escena en la que una meteoróloga pierde la compostura y le dice a la gente que se ponga a cubierto. Ese es un momento de mierda. Entiendo esa fascinación por los tornados. Recuerdo que un amigo tenía un interés similar. Una vez, mientras hablábamos de tormentas, mostró un video de un tornado arrasando. La forma en que la naturaleza puede ser tan poderosa y, a la vez, tan aterradora es increíble. Esa mezcla de miedo y admiración es lo que a veces nos atrapa. Al final, todos sabemos que tenemos que estar preparados cuando la naturaleza se desata.
Lo que pasa con los terremotos es que el primero siempre es aterrador. Es una experiencia tan surrealista, todo el suelo moviéndose bajo tus pies. Pero experimentas suficientes tipos pequeños, 5, 0 y más pequeños, y simplemente se convierten en una molestia. Sin embargo, los chicos grandes. Mierda, esos dan muchísimo miedo. Se siente como si el mundo se desmoronara a tu alrededor y el suelo se fuera a tragar todo lo que amas. Tu primer terremoto es una experiencia única. La tierra tiembla y sientes que todo puede colapsar en cualquier momento. Con el tiempo, los más pequeños se vuelven comunes y no les prestas mucha atención. Pero los grandes son otra historia. Te dejan con un nudo en el estómago y la sensación de que todo lo que conoces está en peligro. Es difícil olvidar esa incertidumbre y miedo que te deja. Ese siempre fue el mayor temor de mi mamá. Mencionó que solía tener pesadillas constantemente al respecto. Madre soltera con 3 hijos. Siempre estuve aterrorizado de que si pasaba algo, no podría salvarlos a todos. Es curioso pensar en eso. Mi mamá también era madre soltera y siempre estaba preocupada. Recuerdo que a veces me decía que tenía miedo de no poder cuidarnos si pasaba algo. Es una carga pesada para llevar. Aunque nunca pasó nada grave, esas conversaciones me dejaron pensando en lo frágil que puede ser todo. La preocupación de los padres es real y siempre está ahí, a veces más de lo que imaginamos. Vivo en el área del Anillo de Fuego, y mis padres me contaban un fuerte recuerdo de mi infancia. Si la línea de agua retrocede, corres y encuentras terreno elevado. No corres y recoges todos los peces porque yo aguaré. Volver y matarte. Crecí en una vivienda situada a 1.5 millas del mar, a una altura de 7 pies. Aprendí que si el agua comienza a retroceder, es mejor entrar al auto y salir rápidamente. Afortunadamente, la posibilidad de un tsunami en esa región es baja, pero si me encuentro en la playa, las circunstancias pueden volverse complicadas. Kiwi aquí. Cuando éramos niños nos enseñaron que si el agua baja, hay que salir del agua. Esto nos lo enseñaron con un ejemplo concreto del mundo antiguo. En una de las ciudades clásicas se produjo un enorme terremoto que provocó incendios en los barcos del puerto, algunos de los cuales posteriormente se hundieron. Eran barcos mercantes, todos llenos de riqueza. Más tarde, el agua bajó y los barcos quedaron al descubierto en el suelo del puerto, y cientos de personas corrieron hacia ellos para robar los tesoros y mercancías de las bodegas de carga. Estuvieron allí solo unos minutos antes de que el agua regresara en forma de tsunami y todos los que habían corrido hacia el puerto seco se ahogaron en la ola. Es una lección dura sobre la codicia y la avaricia. Muchos se dejan llevar por la tentación y los peligros a menudo son invisibles. A veces, lo que parece ser una oportunidad no es más que una trampa. La historia nos enseña que no siempre vale la pena arriesgarlo todo por un poco de riqueza. A veces, lo mejor es mantenerse alejado y recordar que hay cosas más valiosas que el oro. Jesús, ¿qué pasa con este hilo y el 2003? Tuve una experiencia similar, pero tenía 6 años y mi papá me llevaba a casa después de intercambiar cartas de Pokémon. Recuerdo haber recibido mi primer Umbreon y haber pensado, el tornado no puede tenerlo. Como un niño de 6 años. Nadie murió en el tornado, pero hubo importantes daños materiales. Prioridades, pequeño yo. Todo esto me suena. Recuerdo un día en la escuela, un amigo trajo una colección de cartas y todos queríamos tenerla mejor. Era algo así como una competencia. La emoción por conseguir una carta rara hacía que no te importara nada más. A veces solo pensaba en eso, aunque lo que pasaba a mi alrededor fuera importante. Al final, la niñez se trata de esos momentos, aunque el mundo se caiga a pedazos. Vivo en Texas, pero crecí en Cali y le tengo mucho más miedo a los tornados que a los terremotos. La gente aquí me mira como si estuviera loco cuando digo eso, pero estuve en un terremoto de 7,4 y no fue tan malo. Aterrador, sí, pero no tanto como un tornado. Originario de Pennsylvania, ahora me encuentro en el sur de California, justo sobre la falla de San Andrés en San Bernardino. Un terremoto puede convertir el suelo en líquido bajo mis pies, pero un tornado me provoca mucho más miedo. Después de un fin de semana de tornados, presencié la devastación en Lyons, PA, que fue menor comparada con el potencial destructivo de estos fenómenos. Esconderme en el sótano sin saber qué pasaba no fue una experiencia agradable, aunque despertó un gran interés por los programas sobre cazadores de tormentas. Hubo otros momentos de mierda durante ese día, pero lo del río es algo que nunca olvidaré. Crecí en San Diego, donde los terremotos son solo una parte de la vida.
Solíamos correr al porche trasero y ver la piscina chapotear durante un terremoto. Incluso podríamos adivinar qué tan fuerte fue en función de la cantidad de agua que se derramó. Crecí en una zona propensa a tornados y, cuando sonaban las sirenas, todos hacíamos lo mismo. Desde mi jardín, observé cómo un tornado pasaba por una localidad cercana en un paisaje muy llano. Aún hoy, cada vez que se emite una alerta de tornado, salgo a admirar el cielo y tratar de predecir la posibilidad de que ocurra uno. Mis amistades confían más en mí que en el servicio meteorológico. Afuera en el campo es mucho más seguro que agacharse y cubrirse, pero el proceso de salir de la casa suele ser lo que mata a la gente. Los pedazos del edificio que se caen y aplastan a la gente son una gran causa de muerte durante los terremotos. Agáchate y cúbrete si estás en el interior, pero si es seguro, huye por completo a un terreno abierto. Tuve un amigo que siempre decía que en caso de terremoto lo mejor era salir corriendo al campo. Un día, durante un sismo, decidió arriesgarse. Mientras lo hacía, algo se cayó de su balcón, casi lo golpea. Al final, se salvó, pero aprendió que no siempre es fácil salir rápido de casa. A veces, quedarse donde estás puede ser más seguro. Los huracanes apestan, nunca sabes que también debes prepararte porque pueden cambiar en cuestión de horas. Y es por eso que me enojo cuando los tontos en las redes sociales se enojan porque el canal meteorológico se equivocó acerca de una tormenta. Deberías estar feliz como una almeja si se equivocan y te extraña. Es cierto, la gente a menudo no entiende lo difícil que es predecir el clima. Recuerdo una vez que un amigo se preparó para una tormenta que al final no llegó. Compró comida, agua y hasta linternas. Mientras tanto, yo solo tenía un par de cervezas. Cuando todo pasó sin novedad, él se dio cuenta de que a veces es mejor estar relajado y no dejarse llevar por el pánico. No estoy muy seguro de cómo funciona eso, solo estoy repitiendo lo que escuché de mis padres cuando era niño. Google dice que el aire acondicionado usa gasolina. La cifra más consistente que encuentro es que reduce el kilometraje en un 10%, pero es insignificante en la mayoría de los autos modernos. Éramos pobres y conducíamos una minivan antigua, así que tal vez por eso era un problema. Es posible que también hayan sido demasiado cautelosos. Durante las evacuaciones, hay una enorme escasez de combustible y Rita fue la evacuación más grande en la historia de Estados Unidos. Recuerdo ver los coches de gente varada en la carretera porque se habían quedado sin gasolina y todas las estaciones cercanas estaban totalmente sin combustible. Las pocas gasolineras a las que todavía les quedaba algo tuvieron que ser vigiladas por la policía. La historia refleja una experiencia común en tiempos de crisis. Recuerdo una vez cuando, durante una evacuación, mi familia también tuvo problemas con el combustible. Las estaciones estaban repletas de coches y muchos simplemente se quedaron tirados. Esa sensación de preocupación por el suministro era palpable. A veces, los padres son muy cautelosos, pero en esas situaciones, tal vez lo era por una buena razón. Al final, aprendimos a prepararnos mejor. Sinceramente no lo sé, yo tenía 8 años en ese momento. Busqué el tornado y los registros dicen que no hubo muertes. Es extraño darme cuenta de que este momento tan memorable para mí es solo una línea en un gráfico en un sitio web que enumera la fecha, la hora, la intensidad, las muertes, el tacto y las coordenadas de elevación. Es curioso cómo un momento tan impactante se convierte en solo un dato en un registro. Recuerdo que viví una tormenta fuerte de niño. La luz se apagó y perdí la noción del tiempo, solo quería que pasara. El hecho de que no haya muertes hace que me dé cuenta de que estas experiencias personales no siempre son tan significativas para el mundo. Solo quedan en nuestra memoria. Sí, estoy en los suburbios del sureste y estábamos en la zona segura, pero hombre, nunca olvidaré que salí de la escuela y de camino a casa, llegamos a la cima de una colina y el cielo hacia el este era simplemente una pared gigante de color gris, y luego ese horrible brillo anaranjado tenue y el olor que estuvo allí durante tanto tiempo. Desde una colina en Diamond Creek, se podía observar una luz que se aproximaba. Al darse cuenta de que se hacía más intensa, la terrible comprensión de que había desaparecido una casa o un vehículo resultaba abrumadora. La situación nos hacía reflexionar sobre lo frágil de la vida y lo inesperado de las pérdidas, generando un profundo sentimiento de humildad ante nuestra vulnerabilidad. Incluso los incendios forestales que atraviesan California cada año. No puedo pensar en ninguno que haya tenido la velocidad de atrapar a la gente como este. Me asusta un poco porque estoy algo acostumbrado a la temporada de incendios forestales de California. Aparece de repente, pero he oído que el fuego básicamente alcanza a los autos que intentan salir. Eso es intenso.
Los incendios del Sábado Negro se describieron como si ardieran con la misma intensidad que 500 bombas de Hiroshima y alcanzaron velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Para muchas personas, escapar de esa devastación resultó imposible. Vivo cerca de Cape Cod y para uno de los huracanes, Sandy, movilizaron a nuestra Guardia Nacional. No lo sabía porque había estado trabajando en el turno de noche y conducía a casa sin darme cuenta de las carreteras vacías hasta que alcancé un convoy de NG que se dirigía al cabo. Recuerdo haber pensado que podía parar a hacer la compra y comer carne asada. Miré los enormes camiones y luego decidí llevarme a casa con mi estúpido trasero. Es curioso cómo a veces no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Trabajando de noche, me imagino que es fácil perderse. Ver ese convoy y pensar en comprar una olla de carne parece un momento normal, pero al final decidiste priorizar tu seguridad. Es interesante ver cómo una decisión simple puede cambiar las cosas. Solo te hace apreciar esos momentos de calma en situaciones complicadas. Esa parte del país tiene puertas instaladas en las entradas y salidas de las carreteras para situaciones de evacuación. Editar, ok, algunas partes de esa parte del país. Los veo cuando voy al sur, pero supongo que no es tan común. Es interesante cómo algunas áreas tienen esas puertas para emergencias. No es algo que veas en todas partes. Me recuerda a un viaje que hice al sur, donde noté esos detalles. Al final, solo es una medida más de seguridad que no todos conocen. Estaba viendo el partido previo desde el otro lado de la bahía cuando ocurrió el terremoto. Se me cayó una estantería encima, no tengo mucho de qué preocuparme. Pero pasamos el primer día después del terremoto sin saber si mi padre estaba vivo. Trabajó en Oakland en la base naval y no pudimos localizarlo. Resulta que él y bastantes personas en la base simplemente colaboraron y ayudaron a los servicios de emergencia locales como pudieron. Esa situación suena bastante intensa. Recuerdo que un amigo pasó por algo similar durante un desastre natural, donde no podía contactarse con su familia. Se quedó preocupado todo el día, pero al final, todos estaban bien. La incertidumbre es dura, pero a veces la gente se une para ayudar. Es impresionante ver cómo algunos sacan fuerzas y ayudan a otros en momentos difíciles. Mi papá estaba en el juego en la sección de hemorragias nasales. Dijo que pensaba que eran simplemente fanáticos alborotadores que hacían oscilar la parte superior de la estructura con sus pisotones. No supieron lo que pasó hasta que cancelaron el juego. Mi amigo estuvo en un partido similar. Estaba en las gradas altas y notó que el lugar temblaba un poco. Pensó que era solo la emoción de la gente. Después, se enteraron de que había un problema serio. La confusión y el miedo que sintieron todos en ese momento fue intenso. A veces, esas experiencias te recuerdan lo frágil que puede ser todo. Guau. Recuerdo vívidamente haber visto esto en un televisor pequeño en la cocina de mis padres con mi papá cuando esto sucedió en vivo. No pensé que fuera gran cosa, un poco extraño al principio, o tal vez simplemente ansioso por ver qué pasaba con el juego. Luego aparecieron todas las estaciones de noticias y ves puentes colapsados y autopistas y humo y mi papá se asustó porque teníamos familia en el área de la bahía. Era un día normal, vi algo en la tele con mi papá. Al principio no creía que fuera tan importante, todo parecía raro. Luego, los noticieros mostraron puentes caídos y humo. Mi papá se puso nervioso porque teníamos familia en esa zona. Nunca olvidaré ese momento. Fue extraño ver a mi papá así, preocupado por la familia. Todo cambió de repente, y las cosas se sintieron más serias. Días raros. Perdimos las comunicaciones de los teléfonos móviles y la recepción de la radio AM durante la noche. Lo último que supe fue que mi suburbio había sido puesto en alerta máxima. Conduje de regreso a casa sin saber si mi casa todavía estaba en pie, lo estaba. Visité a mis padres el día después del incendio y reinaba silencio en la ciudad. Sin electricidad, sin tráfico. Un coche volcado y quemado en una esquina cerca de su casa, al parecer. Un hombre huía del incendio y perdió la curva entre el humo. Vaya situación. Las narrativas que surgieron de Victoria durante el Sábado Negro fueron estremecedoras. La rapidez y la devastación del momento impidieron que muchos escaparan. Es realmente angustiante pensar en los padres que dejaron a sus hijos en el automóvil mientras iban a buscar al perro, solo para encontrar el vehículo en llamas al regresar. También tengo un miedo enorme a los tornados. Afortunadamente vivo en Utah, donde los tornados son muy, muy raros. Tan raro que el tornado EF
2 que mató a una persona que tuvimos en 1999 se conoce como el tornado de Salt Lake City, singular, una década y media después. Mi mayor requisito para elegir un lugar para vivir es sin tornados. Ventiscas que puedo soportar. Los terremotos están bien. Las inundaciones están bien. Pero los tornados son un infierno para el no. Probablemente tendría un ataque de nervios causado por la ansiedad en menos de un año si tuviera que vivir en Tornado Alley. Los sismos pueden ser muy peligrosos si las estructuras no están adecuadamente diseñadas. La situación puede volverse realmente complicada, similar a lo que ocurre con los tornados. Ambos fenómenos son inquietantes y generan temor en quienes los experimentan. Es esencial estar conscientes de ellos y de la importancia de contar con medidas de seguridad eficaces en las edificaciones. Ya sabes, ese es siempre el plan, pero durante la última advertencia de tornado, no tenemos muchos. Me di cuenta de que solo tengo un colchón tamaño queen. Y si pudiera levantarlo con una gran hazaña de fuerza, no podría pasarlo por la puerta del baño. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba jodido, ya que el único plan que me habían enseñado era fracasar. Tengo suerte de no haber muerto ese día. Me sorprende realmente que no más personas tengan colchones para la ducha. ¿Acaso soy el único que lo piensa? Actualización. Pensaba que la idea de un colchón para la ducha era tan absurda que se consideraría una broma, aunque poco graciosa. Me equivoqué. Muchos no parecen entenderlo. Mido 6'6", necesitaré una bañera más grande. Pero al menos para las personas pequeñas eso ofrece un poquito de protección. Las bañeras modernas son de plástico fino como el papel, por lo que solo hay un poquito de protección. Se sitúa a una altura reducida, a salvo de pequeñas partículas sueltas, y es probable que las paredes que lo rodean sean más resistentes que el resto de la casa, ya que contienen tuberías en su interior. Originariamente de Pay, ahora estoy en el sur de California, justo en la falla de San Andrés en San Bernardino. Un terremoto licuará el suelo bajo mis pies, pero un tornado me aterroriza mucho más. Vi la destrucción en Lyons, Pensilvania, después de un fin de semana de tornados, y eso fue menor en comparación con lo que pueden hacer en general. Esconderme en mi sótano sin entender lo que estaba pasando no fue nada divertido. Sin embargo, creó un gran interés en los programas de cazadores de tormentas y Twister. Las tornados siempre me han dado miedo. Crecí en Pay y vi el daño que pueden causar. Una vez, me quedé en el sótano sin saber qué pasaba. Eso fue estresante. Ahora estoy en SoCal, donde los terremotos son más comunes, pero prefiero eso. Al menos después de los temblores, no tengo que preocuparme por inmediato caos. La experiencia me hizo amante de los programas sobre tormentas. El acto de filmar te separa, psicológicamente, de los hechos que se están filmando. Hace que todo te parezca menos presente y menos real. Por eso dejé de filmar cosas con mi teléfono celular. Realmente quiero disfrutar esos momentos, en lugar de recordar lo poco que disfruté tratando de lograr una toma perfecta. Entiendo lo que dices. Tuve un amigo que siempre grababa en conciertos. Se pasaba más tiempo con su teléfono que disfrutando la música. Al final, se dio cuenta de que no recordaba nada de esas noches, solo la frustración de grabar. Decidió dejar la cámara y ahora disfruta de cada momento sin distracciones. Es raro, pero a veces lo real vale más que el recuerdo grabado. Crecí en Tornado Alley y hacíamos lo mismo cuando sonaban las sirenas. Vi un tornado cruzar la ciudad a varias millas de distancia, es un terreno súper llano, desde mi jardín delantero mientras sonaban las sirenas. Hasta el día de hoy, salgo a mirar el cielo cada vez que se anuncia una alerta de tornado y predigo la probabilidad de que realmente ocurra. Mis amigos confían en mí más que en el meteorólogo. Salí a investigar qué estaba ocurriendo, lo cual era aceptable cuando estaba en Illinois. Sin embargo, ahora en Tennessee, además de no poder apreciar el horizonte, parece que la mayoría de los tornados se presentan por la noche en lugar de a media tarde, lo cual es bastante desafortunado. Los niños pueden ser unos cabrones siniestros. Cuando mi sobrina tenía alrededor de 3 años, le presentaron el concepto de mortalidad y dijo, mamá y papá van a morir. Abajo, en la oscuridad, con los fantasmas. Ella sonrió mientras lo decía y tiene el cabello rubio pálido. Directamente sacado de una película de terror. Es curioso cómo los niños a veces dicen cosas sin filtro. Recuerdo que un amigo tenía una sobrina que también se ponía seria al hablar de cosas así. Una vez, con una voz muy tranquila, le dijo que no le tenía miedo a la muerte, porque todos se van a un lugar bonito.
A veces los niños pueden ser más profundos de lo que pensamos. Es cuando llegas a un terreno elevado. Usas tus binoculares para ver si tu casa todavía está bien y ves a los ladrones entrando y tomando tus cosas. El 911 está ocupado y estás a 15 minutos en auto de regreso a casa. Era un día normal cuando decidí subir a un mirador. Con mis binoculares, empecé a ver mi casa. Para mi sorpresa, vi que había ladrones adentro, llevándose mis cosas. Intenté llamar al 911, pero estaban ocupados. Pensé que el trayecto de 15 minutos sería eterno. Solo quería volver y encontrar mi hogar intacto, pero ya sabía que no sería así. La espera fue angustiante. Levantamos nuestro árbol de Navidad temprano, demasiado temprano, lo sé, y lo usamos como calibración. Si la cima se movía no lo estábamos imaginando. Si el medio se movía, comprobamos que no estábamos en un lugar peligroso, si el fondo se movía, nos metíamos debajo de las mesas. Eso suena un poco loco, pero en realidad tiene sentido. Tener el árbol de Navidad como una especie de referencia es ingenioso. Cada vez que se movía, era como una señal para saber qué tan estables estábamos. Aunque puede que suene raro, es una forma práctica de mantenerse alerta. A veces, hay que encontrar maneras diferentes de lidiar con cosas inesperadas. Eso me recuerda a un cuento de Ray Bradbury sobre astronautas / exploradores espaciales que estaban en un planeta donde nunca dejaba de llover, llovía tan fuerte que el agua estaba por todas partes en el aire. Era como ahogarse al intentar respirar. Eso me recuerda a un viaje que hice con unos amigos a un lugar donde siempre llueve. El clima era tan pesado que sentías que te ahogabas, como si el agua estuviera por todas partes. Nos reímos un poco, pero en verdad era incómodo. Pasamos el tiempo buscando refugio en un café, tratando de quitarnos la lluvia de encima. Al final, fue una experiencia diferente pero memorable. No tienes idea. Mientras nacía, mi mamá se dio cuenta de que mi cumpleaños sería el mismo que el de su extraño tío Stach, por lo que logró posponer el parto hasta el día siguiente, esperando que yo no fuera como él si tuviera un cumpleaños diferente. No funcionó. Estoy tan loco como el querido tío Stach. Es curioso cómo a veces intentamos evitar ciertas cosas sin éxito. Mi amigo tiene una historia similar, sus padres querían que naciera en una fecha específica y, aunque lo lograron, terminó siendo un poco raro, al igual que su familia. A veces es inevitable. Heredamos más de lo que pensamos, aunque no siempre es malo. Hay un documental sobre ese tsunami que puedes ver en YouTube. Ves a un tipo que se adentra en aguas ahora poco profundas antes de que la ola regrese. No tengo idea de por qué harías eso, incluso si no sabes mucho sobre tsunami. Tiene que haber alguna parte de tu cerebro que diga no, algo está mal. Voy a correr en la misma dirección que toda esta gente. Es curioso cómo algunas personas no captan las señales de peligro. Recuerdo a un amigo que siempre hacía cosas arriesgadas. Había una vez que fuimos a la playa y nadó cuando la marea estaba bajando. Le dije que era peligroso, pero solo se rió. Al final, tuvo que salir rápidamente porque la marea subió. A veces, la intuición es más importante que la lógica. Tuve la misma experiencia después de ver Threads, y eso fue en 2013, ni siquiera cerca de la Guerra Fría. Me quedé en casa y no fui a la escuela porque estaba muy deprimida y preocupada por eso. No puedo imaginar cómo habría sido si hubiera vivido en los años 80, cuando la gente tenía tanto miedo de que fuera una posibilidad real. Es interesante cómo las películas pueden afectarnos. Yo también me sentí así después de ver algo similar. Recuerdo que perdí un día de clases porque estaba demasiado preocupado por lo que había visto. No puedo imaginar cómo habría sido vivir en esos tiempos, con esa sensación constante de miedo y tensión en el aire. La era de los 80 debió ser realmente complicada para muchos. Siempre es muy divertido ver lo indiferentes que son las personas de las zonas peligrosas ante una posible muerte, y lo asustadas que están las personas de fuera de la ciudad ante los problemas no relacionados. No vivo en un punto caliente de tornados, pero recibimos advertencias y alertas varias veces al año. Con tanta frecuencia que tendemos a no asustarnos por ellos. Mi amiga belga estaba en la ciudad con su novio inglés y todavía me río de que él haya escuchado que había una alerta de tornado y haya dicho cosas como que... ¿Acaba de decir tornado? ¿Qué quieres decir con un tornado? ¿Deberíamos ir a algún lugar? ¿Qué hacemos? El resto de nosotros simplemente comimos queso y bebimos vino, diciéndole que no teníamos que preocuparnos todavía, que era solo un reloj.
Es curioso cómo las personas que viven en zonas de peligro no se asustan tanto. Recuerdo una vez cuando un amigo en una ciudad tranquila escuchó sobre un tornado y entró en pánico. Preguntaba qué debía hacer y si tenían que ir a algún lugar. Mientras tanto, los demás solo tomábamos algo y seguíamos con la conversación. Así es la vida, cada uno vive el peligro a su manera. Puedo confirmar que la mayoría de los habitantes de Alaska simplemente ignoran los terremotos en su mayor parte ahora. Por otra parte, la mayoría de nuestros edificios están mucho más cerca del suelo y tienen especificaciones de ingeniería para hacer frente a los terremotos. Eso suena bastante práctico. Recuerdo que un amigo que vivía en una zona propensa a temblores decía que al principio te preocupaba, pero con el tiempo te acostumbras. Sus casas estaban diseñadas para aguantar y ya no lo veían como un gran problema. Al final, mantenerse relajado parece ser la norma allí. Salir a mirar para poder ver lo que estaba sucediendo estaba bien cuando estaba en Illinois, pero ahora estoy en Tennessee, y además de no poder ver el horizonte, casi todos los tornados parecen llegar por la noche en lugar de por la tarde, lo que realmente apesta. Vaya. Los tornados están mostrando una inteligencia inesperada. Nota, sin duda, sería interesante ver una película sobre esto. Esta es en realidad mi respuesta exacta. Yo tenía 14 años cuando ocurrieron esos incendios y conducíamos lo suficientemente cerca, no para ver. En realidad tenía que estar en el área, para escuchar el rugido, incluso con el rugido viniendo de tan lejos que me aterrorizó. Podría ser simplemente tengo miedo de hablar, pero sonaba hambriento. Entiendo lo que dices. Recuerdo cuando tenía 14 años, un día conduje cerca de un incendio forestal. Era raro, pero se sentía la tensión en el aire. El sonido que hacía era inquietante, como si algo estuviera devorando todo a su paso. Me asustó un poco, no estaba ahí por curiosidad, solo tenía que estar en la zona. A veces, lo que se escucha puede ser más aterrador que lo que se ve. Vivo a lo largo de una falla en el norte de Utah, por lo que la mayoría de nuestros edificios públicos más nuevos tienen regulaciones contra terremotos que deben cumplir. La mayor parte de mi ansiedad por los tornados es psicológica y la ansiedad no escucha la lógica. No todos los días piensas en terremotos, pero aquí en Utah, es parte de la vida. Recuerdo una vez en la escuela, tuvimos un simulacro por un terremoto. La gente estaba tranquila, pero yo no. Pensé en cómo esas reglas de construcción eran para mantenernos a salvo. Sin embargo, la ansiedad es otra historia, a veces se siente muy real, aunque la lógica diga lo contrario. Creo que hubo una pareja que sobrevivió al tornado de Joplin en su bañera. Y fue como lo único que quedó en pie después de que pasó el tornado. Fueron a levantarse de la bañera y solo vieron el sol. Esto me recordó a una anciana en un noticiero que estaba dando una entrevista sobre su mascota, la cual apareció de entre los escombros. O sí se arremanga. Recuerdo una vez que tuvimos mal tiempo. Se quitó la chaqueta y se arremangó. Miró a la cámara y dijo algo como, está bien, amigos, no quiero que entren en pánico. No tenemos ninguna advertencia activa en este momento, solo tengo calor. Sé lo en serio que se lo toman cuando quítame la chaqueta y arremangarme. Me acuerdo de una vez que estábamos en un lugar con mal tiempo. Él se quitó la chaqueta y se subió las mangas. Miró a la cámara y dijo algo así como, no quiero que se pongan nerviosos. No hay alertas activas, solo tengo calor. Ustedes saben lo en serio que lo toman cuando me quito la chaqueta y subo las mangas. Fue gracioso. La casa fue construida en 1904 y originalmente fue un hotel y un establo. No sé si eso significa que fue mejor o peor construcción. Las otras casas en el área definitivamente eran construcciones mucho más nuevas. Era grande y hermoso y lo extraño mucho. Entro en Google Street View de vez en cuando y lo encuentro solo para recordarme cómo se ve. No estoy seguro si eso indica que la construcción fue mejor o peor. La gente suele pensar que las casas antiguas son más débiles, pero aquellas que han resistido durante un siglo probablemente están mejor construidas de lo que se imagina. Esta casa se levantó entre 1910 y 1920 y ha soportado un terremoto que destruyó gran parte de la ciudad y elevó 40 kilómetros cuadrados de tierra del mar, lo que me da bastante confianza en su solidez. No sé si eso significa que fue mejor o peor construcción. La gente tiende a asumir que las casas antiguas serían más frágiles, pero las que aún se mantienen fuertes después de 100 años probablemente estén mejor construidas de lo que la gente piensa.
Nuestra casa fue construida en los años 10 o 20 y sobrevivió a un terremoto que arrasó la mayor parte de la ciudad y levantó 40 km de tierra fuera del mar, así que tengo bastante confianza en ella. Es interesante cómo las casas antiguas pueden permanecer en pie a pesar de tanto tiempo y desastres. La nuestra, construida hace más de 100 años, aguantó un terremoto que devastó la ciudad. A veces, la calidad de la construcción se subestima. Me hace pensar en lo que ha vivido ese lugar y cómo ha resistido. Sin duda, me siento seguro aquí. Recuerdo cada situación de tornado en la que estuve. Ahora estoy tranquilo en ellos, pero solía estar aterrorizado. Pero no solo es aterrador, es simplemente pavor. Sabes que será malo, porque no es posible que haya un tímido tornado. Es el negro más inquietante, esta atmósfera inquietante y una quietud siniestra, casi dominante. Es opresivo y completamente intimidante. Estás totalmente abrumado por el poder puro de la tormenta. Recuerdo que cuando era más joven, sentía mucho miedo en situaciones de tornados. Ahora, lo veo de manera más tranquila. La atmósfera se siente densa y opresiva. No hay nada como esa sensación de saber que lo que viene es inevitable. Fue intimidante, pero aprendí a lidiar con eso. La fuerza de la tormenta es algo que te hace sentir pequeño y vulnerable. Podría haber sido derribado. Siempre es difícil de encontrar, pero el área donde creo que debería estar ahora tiene una bodega y no se parece en nada a la casa. Seguiré buscando un poquito más. Al utilizar Street View en Chrome, es posible acceder a imágenes históricas de una región. Si un lugar estuvo disponible en Street View en el pasado, por lo general, aún se puede encontrar. Las imágenes ofrecen una visión del tiempo y del espacio que permite explorar cambios y detalles de un área específica a lo largo de los años. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.